tanto en lo que es la parte más al norte de nuestra región, que es San Juan de la Costa, hasta Chiloé, en Palena, tenemos alta presencia de productores que tienen ovejas. Así que esperamos que esto pueda ser útil. Te doy el agradecimiento, Silvana, por estar disponible para esta exposición. Y a todos a los que se han conectado también, desearles que tengan una linda jornada. Yo estoy un poco enferma en teletrabajo, pero también me quise sumar para poder estar atenta y aprovechar de saludarlos a todos. Muchas gracias, Seremi, por su saludo. Le pido a todos los participantes que si por alguna razón su micrófono sigue, conectado, que se desconecten para que la doctora Silvana Bravo pueda realizar una exposición sin interrupciones. Luego, cualquier duda, vamos a estar leyendo las consultas al final de su presentación vía chat, así que déjenos las consultas. Recuerden que además esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada, entonces vamos a tener la oportunidad de volver a revisar algunos pasajes de la presentación de la doctora más tarde. Nosotros vamos a estar avisando cuando esta charla ya esté en nuestro canal YouTube, Más Campo, Minagri y los Lagos, a través de nuestras redes sociales. Silvana, estamos ya en condiciones de poder escucharte, así que te dejamos la plataforma para que puedas presentar. Y ahora yo los voy a minimizar para poder ir viendo la presentación. Muy bien. Es todo tuyo de la plataforma, Silvana. Te escuchamos. Ya, muchísimas gracias, Daniela, bueno, a la Seremi, a Mario, y a todos y todas las presentes que el día de hoy dejaron de hacer sus cosas por venir a esta charla, un poco para introducirlos en los contenidos que en general voy a tratar, o sea que tengo una tabla de contenidos generales, ¿ya? Para poder hablar un poco el día de hoy sobre estrategias de alimentación alimentaria en ovejas. Lo primero vamos a ver a grandes rasgos el rol de la nutrición, ¿ya? Pero bien aplicado, la verdad. La presentación va a ser bien de la experiencia y del trabajo práctico en cómo desarrollar algunas estrategias de suplementación, ¿ya? ¿Qué tan importante es reconocer los diferentes requerimientos nutricionales que tienen las ovejas de acuerdo a sus estados fisiológicos? ¿Ya? Eso es muy importante para poder definir cuándo hacer una estrategia de suplementación. Lo mismo que la relación que tiene la condición corporal y los estados fisiológicos, ya el estado de gordura, la deposición de grasa que tienen a nivel del lomo, los ovinos en general, está muy relacionado con los estados fisiológicos y con parámetros productivos y reproductivos, por lo tanto también es súper importante de considerar, ¿ya? Una definición de suplementación, ya muy abocada a lo que es la suplementación estratégica, porque en general uno no suplementa todo el año porque tiene un costo, y uno lo que quiere es que el sistema sea lo más rentable posible. Entonces, por algo vamos a utilizar este concepto de suplementación estratégica. Y vamos a ver algunas alternativas de suplementos, que en general, como les digo, va a ser como muy desde lo personal, de cómo he visto que tienen un gran efecto en el desarrollo práctico estas estrategias, ya sea por algunas fuentes de alimentos propiamente tal, y los estados fisiológicos en que efectivamente se realizan esta suplementación. En primer lugar, vamos a ver un poco qué es lo que es el rol de la nutrición, ya, y enfocada principalmente a la especie ovina, ya, si bien la nutrición en general es un factor, ya que determina la rentabilidad de todo sistema pecuario, ya, o sea, ya sea de ovino, ya cerdos, aves, ya la nutrición, que es esta ciencia que estudia las reacciones bioquímicas y procesos fisiológicos que sufre el alimento, ya en el organismo del animal, y que de alguna manera va a suplir estos requerimientos, ya sea de mantención, de crecimiento, de producción y reproducción. Obviamente cada uno de estos requerimientos va a depender de muchos factores, ya va a depender, por ejemplo, de la condición corporal que tengan los animales, del sexo, ya, de efectivamente el estado fisiológico,
de la época del año, o sea, los factores ambientales son súper importantes dentro de lo que es la nutrición, y cómo esta nutrición en general afecta el crecimiento, ya sobre todo en los ovinos, donde nosotros, ¿qué es lo que buscamos? En general, hacemos una suplementación estratégica o desarrollamos estrategias de suplementación en nuestras ovejas. ¿Para qué? Para que produzcamos corderos y que estos corderos tengan la mejor velocidad de crecimiento, ganancias de peso en el periodo corto, en un periodo de tiempo lo más corto posible, o sea, que uno sea efectivamente eficiente. ¿Ya? Principalmente les digo que los sistemas ovinos, en general en la zona sur austral de nuestro país, se caracterizan por ser extensivos, ¿ya? Con mucho uso aquí en la región de los ríos, la Araucanía, ¿ya? Y los lagos, de razas productoras de carne, como la Safo, la Texel, cruzamientos terminales ahí con otras razas en general, pero ¿cuál es el producto final? Es la carne, o sea, kilos de carne por oveja o por hectárea. Otra cosa súper importante que determina la nutrición es el sistema inmune, o sea, cómo el animal está en una buena condición de salud, ¿ya? Y efectivamente eso se ve reflejado en el fenotipo y en el comportamiento que éste tiene. Y también cómo esta nutrición está directamente relacionada con los costos de producción, como yo les mencionaba, o sea, lo más barato en la alimentación de nuestros ovinos va a ser la pradera, ya una pradera naturalizada, que puede ser degradada, una pradera naturalizada que puede ser mejorada, porque va a tener una fertilización de mantención anual, o pueden ser praderas establecidas, ya, o mejoradas, con niveles de producción completamente distintos, y que de acuerdo a ellas uno debería de alguna manera determinar cuáles son los costos de producción del kilo de materia seca. ¿Ya? O sea, si yo soy productor de ovino, eso es algo que yo tengo que conocer. Y lo otro súper importante es que en general la alimentación, ya contemplando todo lo que es el consumo de pradera, más las estrategias de suplementación que uno pueda generar, estamos hablando que el costo de producción de un ovino es alrededor del 70% aproximadamente de su costo. Entonces, ¿qué es lo que determina la nutrición y las fuentes de alimentos que yo utilice para mis ovinos? Directamente va a estar gatillando sobre la rentabilidad del sistema productivo, ¿ya? Y aquí me quiero enfocar en lo que es la reproducción, ¿ya? La nutrición del ovino está directamente relacionada con la reproducción. ¿Por qué? Porque en general nosotros, esta es la etapa de reproducción de nuestros ovinos cuando comienzan a ciclar, que es a comienzo de año, o sea, estamos hablando desde fines de febrero, marzo, abril, principalmente en la zona de aquí del valle, de la región de los ríos, por ejemplo, el encaste yo lo hago relativamente tarde, ya a fines de marzo, y es con el objetivo de poder tener un impacto sobre parámetros reproductivos que tienen importancia en la rentabilidad. Y es así como dentro de lo que es la reproducción, el efecto que tiene la nutrición, ya las diferentes fuentes de alimentos sobre la reproducción, es que efectivamente ya la disponibilidad de energía, o sea, alimentos que entreguen ya energía va a estar medida en megacalorías por kilo de materia seca o en megajoules, ya eso va a depender del formato en que efectivamente esté descrito este aporte de energía, está directamente gatillando ya parámetros que a mí me interesan, ya en general, y que impactan esta rentabilidad del sistema, como son la fertilidad y la prolificidad, que es el parámetro reproductivo que más determina la rentabilidad de todo sistema ovino, o sea, el número de corderos nacidos por oveja parida. Y efectivamente, esta mayor disponibilidad de energía dentro de este periodo reproductivo en general, si yo tengo este acceso a energía, ya alguna fuente de energía, que puede ser a través de un grano o algún otro tipo de alimento, efectivamente, ¿cómo genera este impacto sobre la fertilidad o sobre la prolificidad? Ya todos estos mecanismos o procesos fisiológicos que se producen internamente en el ovino, en general, gatillan en que existe un mayor desarrollo folicular,
y existe también un mayor número de cuerpos lúteos que se ve reflejado en esta mayor cantidad de corderos nacidos por oveja parida, ¿ya? Entonces, esto es el rol de la nutrición, o sea, es bastante variado, existen muchos otros factores, en general yo puse como los más importantes, ya el crecimiento, porque efectivamente nosotros deberíamos, independiente que se venda al bulto, porque en general muchos de los productores todavía venden al bulto y otros venden por kilo, es el crecimiento del cordero lo que a mí me va a marcar y me va a decir qué tan eficiente soy en producir un cordero de 30 o 40 kilos, ¿ya? Pero si yo tengo, sumado a eso, que soy eficiente, que producir este cordero de 30 o 40 kilos en el menor tiempo posible, ¿ya? Y sumado a ello, yo hago un buen manejo en esta etapa reproductiva y tengo una muy buena prolificidad de mi rebaño, voy a tener muchos kilos de carne por hectárea. Y eso se ve reflejado en muchos ingresos, o sea, en una rentabilidad del sistema. ¿Ya? Vamos a partir por ahí. Ustedes después me van haciendo consultas. Entonces, aquí nace la importancia de conocer, ¿ya? Y yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, aquí en la facultad, que el que se aprenda esta figura, que está en la diapositiva, efectivamente puede hacer cualquier tipo de manejo en los ovinos. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta figura? El consumo de materia seca de una oveja, o sea, cuáles son sus requerimientos en consumo de materia seca por día. Entonces, ustedes se dan cuenta, va variando dependiendo del estado fisiológico del animal, ¿ya? Mantención es una oveja que está seca, o sea, que no tiene cría, y que principalmente esta oveja nosotros la encontramos en los rebaños después del destete o de la venta del cordero, que generalmente el destete que se hace en estos sistemas extensivos de la zona sur, ¿ya? Que es desde diciembre a febrero o marzo, dependiendo de la fecha del encaste, ¿ya? El flashing, si ustedes ven que aquí estábamos en 1.1 aproximadamente kilo de materia seca, pasamos al flashing, que es la época del encaste, o sea, ya estamos en época reproductiva. El flashing, ¿qué es lo que es? Es un cambio, un estímulo alimenticio, un cambio en el plano nutricional. Nosotros mejoramos ya la alimentación del ovino, de las ovejas principalmente, para poder apoyar lo que yo mencionaba en la diapositiva anterior, o sea, cómo a través, por ejemplo, de una suplementación con una fuente energética, yo soy capaz de tener un impacto importante sobre parámetros reproductivos como la fertilidad y la prolificidad, y que como les mencionaba, esta prolificidad nos va a marcar efectivamente la rentabilidad del sistema, ¿ya? Entonces, el aumento, ya que es de 1.1 ya a 1.7 kilos de materia seca por día. Posteriormente, una vez que ya se ha ocurrido la época del encaste, en general los encastes tienen que ser cortos, ¿ya? Eso es una de las cosas que yo siempre recomiendo. Si uno quiere ser eficiente, el carnero tiene que estar estacional. O sea, el carnero no pasa todo el año con las ovejas, sino solamente los 2 celos que va a durar el encaste. Muy estacional. Para ello uno tiene que tener un buen manejo de la condición corporal. A esta época, ya antes de comenzar el encaste, yo tengo un inventario, yo debo realizar un inventario de todas las ovejas que quedan en mi rebaño y saber cuál es la condición corporal que tiene cada una de ellas. No me importa el peso vivo, me importa la condición corporal. El grado de gordura que tiene a nivel de las apófisis lumbares y transversas, porque eso me va a decir, es un indicador del estado nutricional que tienen mis ovejas. Y efectivamente voy a poder tomar decisiones si efectivamente tengo que generar una suplementación un poco más fuerte a un grupo de ovejas, o hay ovejas que no van a necesitar una suplementación porque, por ejemplo, pueden estar en una condición corporal muy alta, y eso va a hacer que estas ovejas que van a estar gordas o sobreengrasadas, en general, no van a ciclar producto de ese sobreengrasamiento. Entonces voy a tener que llevarlas a una disminución de ese plano nutricional, sacrificarlas, por ejemplo, llevarlas a potreros de sacrificio, donde solo tengan acceso a agua o una alimentación más bien de mantención. Y bueno, posteriormente viene todo lo que es la gestación temprana, una vez que se ocurrió el encaste. En general, esta gestación temprana, estamos hablando de los primeros 50 días de gestación, donde el crecimiento del cordero es muy, muy bajo, ¿ya? Y los requerimientos nutricionales de las ovejas no son altos, al contrario, disminuyen y se mantienen un poco más altos de lo que es la mantención, por lo despreciable que es todavía el crecimiento del cordero, porque
El cordero, en general, se desarrolla cerca de un 70 u 80% de su peso vivo al nacimiento en el último tercio de la gestación, ya en los últimos 50 días, donde nosotros, en esta época, tenemos que realizar un manejo clave, ya que es volver a ver cómo ha evolucionado esta condición corporal que teníamos al encaste a esta época para poder preparar las ovejas y tener una buena condición corporal que les permita una óptima bajada del calostro, ¿ya? Y efectivamente que esta oveja tenga las reservas nutricionales suficientes que le permitan la bajada de la leche y poder mantener a su cordero con vida, ¿ya? Y posteriormente viene esta lactancia temprana, que serían no más de los 30 días como máximo, ya son 30 días desde parida la oveja o nacido el cordero, donde en general se producen los mayores requerimientos nutricionales, porque estas ovejas tienen que efectivamente mantener esta lactancia, y el cordero durante estos primeros 30 días de vida depende exclusivamente de la leche materna, ¿ya? Entonces es súper importante poder identificar que tenemos 3 estados fisiológicos, ya, que son de suma importancia. Uno, el encaste, que va a estar determinado por esta suplementación o cambio alimenticio, o esta mejora en el plano nutricional, perdón, que me va a gatillar sobre una mejor tasa ovulatoria, ¿ya? Y sobre una muy buena prolificidad del rebaño, ¿ya? ¿Cómo mantenemos el trabajo que nosotros hacemos aquí al encaste? Que a mi parecer es una de las épocas, es donde yo me juego toda la producción del año, ¿ya? En el encaste yo entrego todo para poder posteriormente mantener esos resultados, ¿ya? O ese suplemento que yo entregué. Entonces la gestación tardía, posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Se acompaña de un manejo sanitario, que aquí también se hace, que se me olvidó mencionarlo, ¿ya? En general siempre las suplementaciones y el manejo del encaste en general viene previo de unos 15 o 20 días antes de realizar este manejo, el de efectivamente tener una administración de antiparasitario, ya la administración de vitaminas, y la vacunación contra Clostridium. Lo mismo ocurre aquí, a los 30 días vuelvo a hacer este inventario de la condición corporal de mis ovejas, y efectivamente es aquí donde yo comienzo nuevamente una estrategia de suplementación para poder tener una condición corporal óptima que me permita que mi oveja para sin ningún problema y efectivamente pueda mantener a su cordero con vida, ya hasta que este cordero cumpla ya los 30 días de vida y empieza a explorar y a consumir forraje, ya no dependiendo exclusivamente de la leche materna. Entonces, en ese sentido, estas 3 etapas son claves, o sea, jugándomelas al 100% en que el encaste yo entrego la mejor estrategia de suplementación. Bueno, este cuadro lo que muestra es un poco cómo evoluciona el número, ¿ya? Es exactamente la transformación de la figura 1 ya en este cuadro, pero a mí lo que me gustaría aquí destacar es que, en general, nosotros en los alimentos siempre observamos el aporte de energía, ¿ya? Y el aporte de proteína cruda. Y cómo va, por ejemplo, marcándose nuevamente que este aporte de energía metabolizable ya tiene un aumento en la etapa reproductiva, vuelve a aumentar en la gestación tardía y en la lactancia temprana. ¿Y cuál es el comportamiento que tiene la proteína respecto a los requerimientos que tienen nuestras ovejas? Comienzan a aumentar en el tiempo dependiendo del avance que yo tengo en los estados fisiológicos. O sea, parto con 104 gramos, ¿ya? En la mantención, y aumento a 319 en la lactancia temprana, ¿ya? O sea, tiene un aumento lineal. Y en ese sentido, hace mucho sentido, porque en general la lactancia se sustenta en los requerimientos de proteína. De hecho, los requerimientos mínimos que debería tener, o sea, el aporte mínimo
que debería tener cualquier suplemento que yo utilizo en esta etapa de la gestación tardía y lactancia temprana, no debe ser menor a un 9% de proteína cruda, ¿ya? Pero en general, si uno busca algún suplemento comercial, algún concentrado, ya no sé, un ternero crecimiento, si uno ve la etiqueta nutricional, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que tienen mucho más que esto, o sea, que este 9% que yo les menciono, o sea, de hecho tienen 16, 18%. Entonces, en ese sentido, tenemos disponibles ya suplementos concentrados o alimentos que efectivamente me entreguen mayores aportes que los que efectivamente necesita mi oveja para los estados fisiológicos que efectivamente yo tengo que poner más énfasis durante el año. Bueno, a continuación, este es un gráfico que yo ajusté un poco respecto al manejo que yo realizo en la estación experimental de la universidad, ¿ya? Ajustando un poco ya del cómo varía esta producción de forraje de la pradera en kilos de materia seca por hectárea día en relación a los estados fisiológicos, ¿ya? Donde efectivamente tenemos entre enero y marzo aproximadamente estas ovejas en mantención, o sea que están secas, sin su cordero. Posteriormente, desde marzo a fines de abril aproximadamente, realizamos el encaste. Yo les mencionaba que yo, por ejemplo, hago encastes acá desde el 28 de marzo hasta el 30 de abril. Ese es el encaste que se realiza, no más que eso. Después viene todo lo que es la gestación temprana, los primeros 50, la intermedia, que son los 100, y los 150 ya los últimos 50 días, que es esta gestación tardía, donde nosotros aquí tenemos que apuntar, y que miren cómo va decreciendo, o sea, en la medida de que nosotros nos acercamos al parto de nuestras ovejas, ¿ya? Efectivamente estamos en esta disminución de la producción de forraje de la pradera. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Ya tratar de ajustar, ya que dentro de los primeros 30 días de ocurrido el parto, ya efectivamente se produzca un aumento de crecimiento de la pradera para yo no tener que seguir manteniendo una suplementación. Entonces, la idea es que las ovejas paran a fines de agosto, ya hasta mediados, ya o pasadito el 18 de septiembre aproximadamente, como los partos son bastante concentrados, y desde esa fecha en adelante ya uno nota en las praderas efectivamente un aumento, o sea, todavía es pequeño, pero efectivamente ya existe un crecimiento de la pradera producto de que ya están cambiando las condiciones climáticas, estamos entrando a la primavera, y es en este periodo, o sea, donde ocurre esta lactancia, donde tenemos estos primeros 30 días, donde están los requerimientos más altos de nuestras ovejas, donde se concentra más del 50% de la producción de forraje en nuestra pradera, o sea, nuestra lactancia temprana, más el crecimiento de nuestros corderos de los 30, 60 y 90 días de vida, se concentra en primavera, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno tiene que tratar de hacer coincidir, ¿ya?, este crecimiento de la pradera con los estados fisiológicos para poder, de alguna manera, no incrementar los costos en la alimentación. Y, bueno, la condición corporal, este estado de gordura o esta deposición de reservas que tienen que nosotros podemos medir, ya, a una simple palpación lumbar, ya, en esta escala de 1 a 5, o sea, existen condiciones corporales óptimas para cada uno de los estados fisiológicos, ya, y para el encaste, yo debería llegar con ovejas en condición 2,5 a 3, ya, es ahí donde existen efectivamente mayor respuesta a estas suplementaciones. Si tenemos ovejas, por ejemplo, de 3,5, 4, ya son ovejas que no responden, ya su metabolismo en general no responde a este cambio de alimentación o este cambio del plano nutricional, producto de que ellas vienen tienen sus reservas acumuladas y ya han tenido un buen plano nutricional durante un largo periodo de tiempo que le ha permitido no bajar de su condición corporal. Muchas veces las ovejas que tienen estas mejores condiciones corporales son ovejas que han tenido un solo cordero,
¿ya? O son ovejas que han perdido los corderos, que los corderos nacieron muertos y que se mantuvieron toda la primavera acumulando estas reservas corporales. Los casos son diversos, ¿ya? En general, cuando uno apuesta a tener una alta prolificidad en los rebaños, cuesta harto durante el año poder mantener buenas condiciones corporales. Uno pasa casi todo el año con condiciones corporales ahí entre 2, 2,5 y en el mejor de los casos llegando a 3, ¿ya? Entonces, de verdad que cuesta bastante poder hacer este manejo de la condición corporal óptima cuando yo apuesto a una buena prolificidad del rebaño, porque mis ovejas están con mucha demanda de nutrientes y movilizando sus reservas corporales para poder mantener cada uno de los estados fisiológicos. Bueno, la gestación en general tiene un rango de 2 a 3, donde las mejores condiciones corporales deberían estar en el último tercio de la gestación para poder asegurarnos que nuestras ovejas tengan estas reservas corporales, y por eso es que uno apunta a hacer esta suplementación en este periodo del invierno, ¿ya? Donde nuestra pradera, el crecimiento es muy, muy bajo, ¿ya? Y quienes efectivamente tengan la infraestructura, por ejemplo, para poder encerrar sus ovejas y hacer una ración durante estos últimos 30 o 45 días, es lo mejor, porque la verdad es que las ovejas destruyen la pradera, sobre todo en aquellos sectores o zonas agroecológicas que son mucho más húmedas. Y bueno, y después viene la lactancia, y en general la lactancia aquí partimos al revés, porque el primer tercio de la lactancia, ya estos primeros 30 días en general, son donde nosotros deberíamos tener las mejores condiciones corporales, ¿ya? Pero es muy difícil porque la oveja pare y de inmediato moviliza todas sus reservas, ¿ya? Entonces es como una máquina que no para de producir y movilizar sus grasas para poder mantener la lactancia. Pero estos son, como les digo yo, los criterios que uno debería considerar para poder tener éxito en lo que son los parámetros que marquen la rentabilidad de los sistemas, ¿ya? O sea, la condición corporal en base a, o sea, la condición corporal óptima para cada uno de los estados fisiológicos y este crecimiento de las praderas. O sea, esta curva va a variar dependiendo de la zona agroecológica donde cada uno de ustedes se encuentre, ¿ya? Va a ser completamente distinta o va a variar un poco en general en cuanto a las producciones, o se van a desfasar dependiendo de si se encuentran en secano interior, en cordillera, ¿ya? O en el valle propiamente tal, pero uno tiene que tratar de ajustar, como les digo yo, los partos lo más próximo al inicio de este crecimiento de nuestra pradera, que es nuestro recurso o nuestro alimento de más bajo costo para nuestros bovinos. ¿Qué es lo que buscamos con las estrategias de suplementación para nuestras ovejas? En primer lugar, nosotros queremos, las estrategias apuntan a adaptar los sistemas de producción a los recursos alimenticios disponibles. Ya aquí es súper importante que cada uno, como productor o como asesor, sepa cuál es el total de recursos forrajeros que existe en el campo. Ya un adecuado balance forrajero predial. ¿Cuánto concentrado dispongo? ¿Qué calidad tiene? ¿Cuánto ensilaje dispongo? Hoy en día ya el ensilaje se utiliza mucho en ovejas, ¿ya? Antiguamente no se utilizaba, pero hoy en día ya es más accesible. Existen ensilajes de 600 kilos, como también estos ensilajes pequeños de 150 o 200, que son mucho más fáciles de poder manejar, ¿ya? También los tipos de praderas que yo tengo dentro del predio para poder destinar a la alimentación de mis ovejas, y cómo esto va a ir variando, porque en la medida que yo voy pasando por los diferentes estados fisiológicos, los recursos forrajeros que yo tengo en el campo van cambiando, y tengo que ir incluyendo esta suplementación externa a la pradera. Y en general, como les mencionaba, es muy importante disponer de este balance forrajero predial, o sea, qué tengo y en qué cantidades. Aquí viene, después de hacer este balance forrajero predial, o sea, ya, ¿cuánto come mi oveja? Esta oveja yo estoy apostando a que me dé 1 o 2 corderos. Si puedo hacer diagnóstico de preñez, es aún más exacto, porque yo voy a saber cuál va a ser
la demanda que va a tener mi oveja en kilos ya de materia seca por hectárea al año. Ya una oveja que me produce un cordero, alrededor de 700 kilos de materia seca al año. Entonces yo tengo que ajustar de acuerdo a, no sé, si tengo praderas naturalizadas, si tengo praderas mejoradas, tengo praderas a lo mejor suplementarias, que efectivamente me permitan ya tener y ajustar mi carga holgadamente, ¿ya? Recuerden que la utilización de las praderas va a depender también del sistema de pastoreo que ustedes utilicen. O sea, uno dice ya, una pradera naturalizada me produce, en el mejor de los casos, con fertilización de mantención, no sé, 5.000 kilos de materia seca, ¿ya? Esto es un ejemplo. Pero yo no tengo disponible esos 5.000 kilos de materia seca en su totalidad, ¿ya? Porque si yo hago un sistema de pastoreo extensivo, donde el total de la superficie que tengo en el campo y mantengo a mis ovejas allí a libre disposición de ese forraje, la utilización es súper baja, es de alrededor de entre un 50 y un 60%. Ya si yo empiezo a establecer, por ejemplo, un sistema de pastoreo, esta utilización del recurso forrajero va a ser mayor, ¿ya? Va a aumentar entre un 60 y un 70%. Y si efectivamente yo tengo mucho potrero, ¿ya? O sea, existe apotreramiento, yo invertí en infraestructura, ¿ya? Para apotrerar, o utilizo el cerco eléctrico, que anda muy bien en ovino, ¿ya? Hoy en día tenemos la opción del cerco eléctrico en hebras y el cerco eléctrico en malla, que anda muy, muy bien, las ovejas se acostumbran rápidamente, ¿ya? Si uno hace un buen manejo de los residuos, la oveja no va a volver atrás a buscar el pasto, ¿ya? Ella va a seguir avanzando en la rotación, y es ahí donde la eficiencia ya alimenticia aumenta a un 80%. Entonces, dentro de también de buscar este aumento de la eficiencia, existen diferencias en cómo asimilan los nutrientes de los recursos forrajeros, ya sea tanto de la pradera como de la suplementación externa que yo quiera otorgar a mi rebaño, de las categorías animales. Ya efectivamente son los animales más jóvenes, por ejemplo, los que son más eficientes, versus, por ejemplo, los animales adultos. Estoy hablando de ovejas de más de 4 o 5 años, que efectivamente son menos eficientes en la conversión de alimentos, ¿ya? Y lo otro es, bueno, como les mencionaba yo, el tema de la utilización, donde el sistema de pastoreo en general y la presencia de potrero facilitan esta utilización. Lo otro es cómo hacer el uso más eficiente de sus productos agrícolas e industriales como fuente de alimentación, o sea, porque en general, delante lo mencionaba antes de comenzar la presentación, de que hoy en día el costo de un kilo de concentrado es cada vez más caro, o sea, estamos hablando de sobre 250 pesos por kilo, ¿ya? Si bien el aporte nutricional es bueno, también existen otros subproductos, ya, que se generan de los sistemas agrícolas que yo puedo utilizar para la suplementación y alimentación de mis ovejas, ¿ya? Y en este sentido, yo vuelvo a hacer el hincapié de que yo tengo que reconocer, ya, o sea, tengo que tener muy bien identificado cuáles son estos periodos críticos en que yo tengo que focalizar estos recursos o estos subproductos, y que efectivamente conocer la calidad de estos subproductos. No solamente basta con que me hayan dicho, ah, no, es que sí, sabes que a mí me funcionó, ya, pero a ti te funcionó, pero mi predio tiene las mismas características que las tuyas, mis ovejas son de la misma raza, ya tienen la misma edad, tienen la misma condición corporal, realizamos el mismo manejo, estamos ubicados en la misma zona agroecológica, o sea, hay que hacerse una serie de análisis respecto a todos los factores que gatillan ya este uso más eficiente de los subproductos. Y que obviamente lo que nosotros apuntamos en buscar esta eficiencia de subproductos agrícolas en general es mejorar la eficiencia productiva. Y cuando hablamos de eficiencia productiva, está las ganancias de pesos diarias, y también está todo lo que son los parámetros reproductivos que yo les mencioné al comienzo. Entonces, en general, ¿qué es lo que buscamos? Fomentar una mayor ingesta ya de lo que es la pradera. Y aquí yo les muestro una fotito que fue tomada hace poco, yo creo que menos de un mes, aquí en Valdivia, esto es en el Valle, aquí en la estación experimental, donde, por ejemplo, el uso de malla me permite mantener ya
hacer un buen uso de la pradera para posteriormente seguir avanzando en franja y apostar a que efectivamente estos kilos de materia seca que produce la pradera sean utilizados de la forma más eficiente posible por las ovejas. Pasamos ahora a qué es lo que es un suplemento, para que ya vayamos a enfocarnos a algunas de estas pequeñas tips o recomendaciones de qué suplementos podemos utilizar para estos periodos críticos que ya hemos venido identificando, ¿ya? Bueno, un suplemento es una fuente de alimento, ¿ya? Que puede tener uno o varios nutrientes que son utilizados para mejorar el valor nutricional del alimento básico que yo tengo en mi sistema productivo. ¿Y cuál es el alimento base? O sea, en general, las praderas. Y praderas naturalizadas en el caso de los bovinos, ¿ya? De hecho, estas son jaulas de exclusión que yo utilizaba para poder medir producción de forraje en diferentes zonas agroecológicas, y la composición botánica de nuestras praderas, en general, que pastorean las ovejas, es bastante diverso, ¿ya? Donde existen especies de hoja ancha, hay harta presencia de leguminosas con trébol elano, hay gramíneas, ya hay especies de hoja ancha como estas chinillas, y bueno, también hay presencia de vinagrillo y otras malezas que tienen su aporte nutricional en general a los ovinos. Bueno, la elección y la cantidad del suplemento que uno va a ofrecer va a variar dependiendo efectivamente de a qué etapa fisiológica ustedes van a apuntar, ¿ya? De la disponibilidad de la materia seca que ustedes tengan en las praderas utilizadas para la alimentación de sus ovinos, y también sobre, y esto es súper importante, la fertilidad del suelo donde ustedes pastorean con sus ovejas, ¿ya? Si bien todos quieren tener praderas permanentes para el pastoreo con los ovinos, ¿ya? La pradera permanente es una pradera súper demandante, o sea, para poder tener una pradera permanente que dure más de 3 años, ¿ya? Efectivamente esta pradera tiene que estar en suelos donde la fertilidad sea como base mínima 12 partes por millón de fósforo. Entonces, si nosotros no tenemos esa base, vamos a seguir trabajando con estos recursos forrajeros naturales que nosotros podemos hacer estrategias, por ejemplo, también para poder mantenerla con el carbonato de calcio hoy en día. Ya el carbonato de calcio anda súper bien para poder efectivamente mejorar la composición botánica y mejorar parámetros de calidad del suelo, ya como las saturaciones de aluminio, ya, y eso va a permitir que cambie esta composición botánica a especies que tengan un mejor valor nutricional para nuestros ovinos, ¿ya? Y efectivamente hacer rotación. Lo otro súper importante también dentro del sistema ovino en general es que uno pueda hacer rotación de algún cultivo suplementario o alguna pradera anual o de rotación corta. Porque eso permite de que yo pueda ir incluyendo fertilización, ¿ya?, en estos potreros y haga algún manejo que efectivamente me pueda ir mejorando los parámetros de fertilidad y con ello posteriormente la composición botánica de las praderas. Una cosa súper importante, un buen pastoreo de ovinos en general se ve reflejado en una pradera donde no se ve tierra. Las praderas que son pastoreadas por ovinos se caracterizan por ser como una alfombra, ¿ya? Así como las típicas canchas de futbolito, de estos fútbol 7, donde uno no ve la tierra, el pasto siempre está relativamente corto porque el hábito de consumo del ovino es a ras de suelo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que manejar las alturas de residuos a través de la implementación, como les mencionaba, de un sistema de pastoreo, ¿ya? Pero la idea es que efectivamente sea densa en cuanto a la presencia de las diferentes especies forrajeras que la componen, ¿ya? No hay praderas naturalizadas malas, no, son praderas, ¿ya? Y la verdad es que tienen su aporte nutricional y son valiosas, hay que conservarlas. Bueno, respecto a lo que es la suplementación estratégica, manteniendo esta alimentación que recibe el ganado durante este periodo
de tiempo que genera un alto impacto en parámetros productivos, o sea, porque eso es lo que nosotros queremos, el generar una suplementación estratégica tiene que generar un impacto. No puedo quedar igual a como estaba antes, ¿ya? O sea, yo tengo que tener un delta en la condición corporal de mi oveja, tengo que tener un delta, no sé, en efectivamente una mayor cantidad de corderos versus la temporada anterior donde yo no hice ese manejo o aumenté la cantidad del suplemento, tengo que generarlo, ¿ya? Y este alto impacto, uno lo puede comprobar ya, uno a través de la tasa ovulatoria, ya hay sistemas que son un poco más intensivos, que tienen mayor cantidad de ovinos, donde efectivamente a través de técnicas como ultrasonografía, efectivamente se puede determinar las tasas ovulatorias. Nosotros podemos determinar preñez también, y la sobrevivencia de los corderos, que es súper importante, ¿ya? Si bien nosotros estamos apostando de que, por ejemplo, al encaste yo realizo este flashing para mejorar los parámetros reproductivos, pero si yo no mantengo o no hago una suplementación previo al parto, porque no hice un buen manejo o no identifiqué la condición corporal de mis ovejas, para poder hacer un manejo diferenciado, tengan por seguro de que todo el esfuerzo que hicimos al encaste, que como les digo yo, es donde yo apuesto todo, el todo por el todo, la sobrevivencia de nuestros corderos se va a ver muy afectada porque yo no tuve cuidado de mantener una buena condición corporal de mis ovejas previo al parto, ¿ya? Todos dicen, o sea, en general las ovejas son bastante buenas para asimilar los nutrientes y para depositar grasa. Pero sin embargo, si yo quiero aumentar de un grado de condición corporal, yo necesito tiempo, ¿ya? Entonces, necesito 30 días al menos para poder ganar un grado de condición corporal en los ovinos. Y lo otro, bueno, esta suplementación estratégica debe considerar alimentos de buena calidad, ¿ya? O sea, yo tengo que hacer este compenso, yo quiero dar poco alimento, pero de buena calidad, que tenga este impacto en el corto plazo, porque no puedo extenderme con una suplementación por mucho tiempo, porque eso va a tener un costo de producción. Estoy encareciendo mi cordero, ¿ya? Estoy siendo menos eficiente. Y lo otro es la entrega, o sea, cómo yo entrego este suplemento a mis ovejas, que efectivamente ellas tengan a libre disposición y puedan consumirlo de forma rápida y eficiente. Para ello hay infraestructura, o sea, los cobertizos en general, hoy en día uno asiste a cualquier predio de un pequeño agricultor y gracias a estos programas de fomento, del INDAP, los PRODESAL y PDTI, que son programas de asesoría técnica, se han implementado muchos cobertizos ya que permiten ya tener infraestructura para mantener heno y para poder administrar también suplementación, ya sean concentrados en granos, en canoa, para los animales, ¿ya? Así que es súper importante no poder perderlo, ¿ya? No tener que tirar el concentrado en el suelo, en la pradera, donde en esta época, por ejemplo, que ha llovido, ¿ya? Ese concentrado se pierda, que tiene un costo, ¿ya? Y no va a ser aprovechado por nuestros animales. Y ahora yo les voy a presentar algunos suplementos que comúnmente se utilizan en ovinos porque tienen un buen efecto ya sobre estos parámetros que yo les mencionaba, ¿ya? En general, hoy en día se utilizan mucho estas tortas de oleaginosa, ya todo lo que viene, lo que sobra del prensado, de la extracción de aceite, ya sea de raps, ya de maravilla u otro, ya algunos forrajes que contemplen leguminosas, ya pueden ser, hoy en día la alfalfa está llegando cada vez más al sur, ya antes era como exclusiva de los caballos, hoy en día ya está llegando a otras especies, incluso los ovinos, ya, pero también forraje de uso de leguminosas son estas praderas de rotación, ya que se establecen temprano en primavera, ya, por ejemplo, donde tú pones una vallica belinda con un trébol rosado, que permite hacer un pastoreo antes de este crecimiento exponencial que tiene esta pradera, y posteriormente se conserva para heno y queda disponible para nuestros ovinos, ya para poder tenerlas en periodos de
de escasez de forraje de la pradera, ya conservación. Muchos granos y subproductos cereales, de cereales en general, la avena ha sido como el grano que por excelencia se ha destinado a la alimentación de las ovejas, ¿ya? Si bien existen otros que tienen mejor composición nutricional, es como el de fácil disponibilidad en los campos, ¿ya? De hecho, mucha gente siembra pequeñas superficies para poder tener grano disponible, o hacen estas, hoy en día yo he visto mucho, aquí en Lanco, por ejemplo, son un muy buen ejemplo a replicar. Existe una asociación de pequeños agricultores que efectivamente hacen siembras asociativas, y estas siembras efectivamente posterior a establecer el cultivo y la cosecha de ellos, se dividen la producción para poder destinarla a lo que son la alimentación exclusivamente de sus ovejas, ¿ya? Los minerales, las sales minerales en general, uno siempre debe tenerlas presentes, tanto al encaste, ¿ya? Porque las ovejas vienen saliendo de este periodo estival, seco, donde nuestras praderas no las alimentaron, ¿ya? A menos de que hubiéramos tenido algún un cultivo suplementario de verano, ¿ya? Y necesitan de este aporte externo de minerales, ya sea macro o micronutrientes, y estas sales minerales tienen que estar ad libitum. En general, hoy en día existen bloques minerales específicos para ovino, ¿ya? Quien los pueda efectivamente comprar es muy bienvenido porque es mucho más completo, son ad hoc a la especie, pero sin embargo también existen sales minerales estándar que si el campo no presenta deficiencia de nutrientes en el suelo, efectivamente yo puedo utilizarla sin ningún problema, porque no presenta, estas sales minerales estándar en general no presentan grandes cantidades de micronutrientes. Entonces, cuando yo no tengo deficiencias de minerales en el campo, en general es la pradera quien me entrega estos minerales a los ovinos, pero si yo tengo deficiencias en general de fertilidad del suelo, yo tengo que entregarlo también de forma externa a través de sales minerales, bloques u otros. Los residuos agroindustriales, hoy en día mucha industria, ya, por ejemplo, la industria de la cerveza o la industria de la sidra, hoy en día generan residuos agroindustriales que tienen muy buena calidad nutricional y que nosotros podemos utilizar en nuestros ovinos. Y hoy en día esos residuos se botan, ya se generan pequeñas especies de compostera con ello, y también se utilizan en la alimentación animal. Y también están los residuos avícolas, las típicas camas de pollo broiler, que efectivamente también se pueden utilizar para la alimentación de los bovinos. Pero cada uno de ellos tiene composiciones nutricionales completamente distintas, ¿ya? Donde partimos con una composición nutricional no mala, pero dentro de las oferta que yo pongo en esta diapositiva de algunos suplementos, está la cama de broiler con un aporte de 2,2 megacalorías por kilo de materia seca, que en general es bueno, ¿ya? Pero dentro de lo que yo les mencioné aquí es la más baja, versus una pomasa de manzana, que en promedio me aporta 3,1 kilos de megacalorías por kilo de materia seca que yo entrego a mi ovino, ¿ya? Y la verdad es que tengo un abanico bastante grande, ¿ya? 2,3 megacalorías el trébol rosado, ya las tortas de Raps que andan muy muy bien, ya 2,9 megacalorías de materia seca, el grano de avena 2,8. La única aprensión que yo tengo con la torta de Raps es que en general es poco palatable. Yo tengo que mezclarla, por ejemplo, con sales minerales porque es muy seca, es dura, ya son como pequeños terrones así del producto, porque es desprensado que resulta de la extracción de aceite, ya sea de Raps, Maravilla u otro, pero si yo lo mezclo con sales minerales, las ovejas lo consumen sin ningún problema y tengo muy buen aporte de energía y también de proteína, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las alternativas en que efectivamente yo puedo utilizar para estos periodos críticos que vimos anteriormente, que son 3. Bueno, y lo otro también es que dentro de lo que son los minerales, o sea, si bien la pradera me va a aportar de forma natural estos minerales, si el estado fenológico, de las praderas cambia, ¿ya? Y este forraje
llega a su estado reproductivo rápidamente, el contenido en general de los minerales disminuye. Entonces yo tengo que tratar de que el estado fenológico siempre sea el óptimo para poder aportar la mayor cantidad de minerales por parte de la pradera a mis animales, ¿ya? Y utilizar, como yo les mencionaba, también estas sales multinutrientes donde generalmente ustedes pueden aportar macro y micronutrientes dependiendo de la fertilidad del suelo que ustedes tengan. Eso siempre tienen que tenerlo presente. El suelo. Sin el suelo no tenemos forraje, ¿ya? Y sin forraje no podemos tener ovejas. Y bueno, otro de los cultivos, y que no lo quise incluir adelante, es los nabos forrajeros. ¿Ya? Los nabos forrajeros son quienes nos permiten hoy en día mantener a nuestras ovejas con forraje verde en la época de verano. ¿Ya? Esta es una imagen ya de la Araucanía, en la zona de Victoria, ya es un 1/4 de hectárea que estableció un agricultor y que efectivamente tenemos diferencias en cuanto a la composición nutricional que tiene este nabo forrajero. Por ejemplo, al dar la planta entera, tenemos 2,9 megacalorías por kilo de materia seca, va variando a 3,2 en las hojas y en el bulbo 3, ya con un aporte que va de entre un 10 a un 15% de proteína cruda, y que nos permite de alguna manera mantener la condición corporal de nuestras ovejas posterior a la venta a su cordero o al destete. ¿Ya? Entonces, esto nos permite llegar con ovejas en una condición corporal relativamente buena para nosotros poder hacer un flashing al encaje. Bueno, y ya un poquito terminando les quiero mencionar la experiencia que tuve esta temporada, ya junto a dos tesistas, ya a Onyx, que parece que estaba conectada, que les quiero dar las gracias ahí, porque trabajaron junto a Kevin y a otros colaboradores ahí, y a Homer, arduamente esta temporada, porque nosotros apostamos a que el subproducto, o sea, de la pomasa de manzana, aquí en Los Ríos se produce una sidra que se llama Lemon Apple, que se produce de manzana limona, ya que esta es la última manzana como de la temporada de la fruta. Es esta típica manzana chiquitita, amarilla, y que justo coincide con que se cosecha en las últimas semanas del mes de marzo, ¿ya? Entonces está disponible desde fines de marzo hasta fines de abril aproximadamente. Entonces, nosotros apostábamos de que efectivamente la calidad nutricional, siempre se ha visto y está declarado en la literatura de que el aporte de pomasa de manzana se administra, perdón, en bovino, pero con una inclusión máxima de un 30%. Entonces nosotros quisimos hacer efectivamente 3 grupos de encaste esta temporada, donde igualamos al inicio del encaste, que fue el 28 de marzo, condiciones corporales de 2,1 para cada uno de los grupos, 33 ovejas, 34 para el grupo que tenía una inclusión de un 15% de pomasa de manzana, y un 30% para el grupo también de 34 ovejas. Pasados los 32 días de suplementación, ya nosotros medimos esta condición corporal, y esta condición corporal tuvo un delta, ya efectivamente aumentó a 2,6, ya hubo un delta de 0,5 en condición corporal en el grupo control. O sea, el grupo control, que estaba solamente a pradera, también tuvo un aumento, perdón, en la condición corporal, ya, pero no tuvo acceso a suplementos, así que me excuso ahí. Pero sí estos dos grupos, donde este grupo que tuvo un consumo de alrededor de 300 gramos de materia de pomasa de manzana por día, por oveja, tuvo un aumento de 0,8 puntos de condición corporal, y 0,7 el grupo del 30%. ¿Ya? O sea, esta pomasa, al nosotros incluirla en este periodo de 32 días, más un periodo de acostumbramiento que fueron 14 días, donde partimos con 100 gramos, con 200 gramos, y los 300 gramos para la tercera semana, cuando comenzamos el encaste, genera un delta en la condición corporal. ¿Ya? Pero lo que más nos importaba es ver que efectivamente existía este cambio en la condición corporal, pero cómo afectaba ya el grupo control, que no tenía este consumo de pomasa, que sí tenía el del 15 y el 30%, cómo esto se veía afectado el total de ovejas gestantes, ya gracias a un colega, a César Ulloa, aquí de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Austral de Chile, quien nos colaboró en el diagnóstico de gestación de nuestras ovejas, pudimos identificar que en el grupo control, que solamente tuvo una alimentación al encaste con praderas naturalizadas mejoradas, ya fue solamente de 2 ovejas no gestantes, versus los tratamientos que estaban suplementadas, no presentaron ovejas no gestantes. ¿Ya? ¿Cuántas ovejas tuvieron? ¿Cuántas ovejas del total de las 33 estaban con parto simple? ¿Ya? Aquí uno puede ver que efectivamente el grupo control, dentro de los 3, es el que presenta mayor porcentaje de parto simple, son 36% respecto al total. El grupo con mayor gestación doble, ya es el grupo con una suplementación de 600 gramos diarios de pomasa de manzana fresca, y el grupo que presentó el mayor porcentaje de gestaciones triples fue el grupo de la pomasa del 15%. ¿Ya? Si bien todos dirán, ¡oh, qué bonito! Partos triples. La verdad es que yo soy enemiga de los partos triples y los partos cuádruples, porque en general en los triples sobreviven, pero uno se cría muy mal, ¿ya? Uno se cría desnutrido, y anda tratando de robar leche y hay que hacer algún sistema de suplementación estratégica como feeding, ya con concentrado de forma temprana, porque si no de verdad se ven desmejorados si yo no ajusto bien la época de parto con el crecimiento de la pradera. Y en los partos cuádruples en general siempre mueren 2 corderos, ¿ya? Uno se queda solamente con 2. Esa ha sido como mi mala experiencia con los partos de triples y cuádruples, ¿ya? Pero ¿a qué voy? O sea, un suplemento que hoy en día se bota, ¿ya? Y que es muy abundante aquí en la región, y me imagino que en otras regiones también, ¿ya? Yo antiguamente venía a la Araucanía y en general siempre se botaba la pomasa o el orujo de manzana, ¿ya? Que no tiene un costo para el agricultor y que coincide justo con su disponibilidad para la época del encaste, donde yo necesito un suplemento energético para tener un efecto sobre estos parámetros reproductivos y posteriormente tener ese efecto sobre la prolificidad, ¿ya? El porcentaje de preñez de los grupos fue del 94% para el grupo control, pero fue de un 100% para ambos grupos suplementados. Y miren la diferencia en la cantidad de corderos totales. 51 corderos para efectivamente 33 ovejas, ¿ya? 65 corderos para 34 ovejas con este grupo de una administración de 300 gramos de pomasa diaria, y 70 corderos para un grupo de 34 ovejas que tuvo una administración diaria de 600 gramos de pomasa de manzana. ¿Ya? Entonces, si nosotros seguimos haciendo bien las cosas, ¿ya? Y rigurosos con nuestra evaluación de la condición corporal, y haciendo una buena suplementación previo ahora al último tercio de la gestación, yo apuesto a que voy a tener buena prolificidad. O sea, este grupo que efectivamente tiene 51 corderos, si todos nacen vivos, yo voy a tener como mínimo una prolificidad de 1.5 corderos por oveja, ¿ya? Acá voy a tener 1.9 y acá voy a tener 2, ¿ya? Entonces, efectivamente el impacto que tiene un suplemento, que efectivamente conozcamos este valor nutricional, es súper importante, ¿ya? Entonces hoy en día, donde cada vez los recursos alimenticios tienen costos adicionales, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar otras alternativas para poder administrar a nuestros ovinos y que efectivamente eso se vea reflejado en estos parámetros que yo les muestro acá, ¿ya? Y aquí una fotito de cómo estaban nuestras ovejitas marcadas, porque efectivamente se evaluaron otros parámetros como perfiles bioquímicos para ver cómo estaba su metabolismo, ¿ya? Y que efectivamente cada uno de ellas comiera cierta cantidad de minutos asegurándose del consumo individual. Consideraciones finales. Es importante identificar los estados fisiológicos de mayores requerimientos nutricionales de los ovinos. O sea, hay que aprenderse esa figurita que yo les mostré, la número 1. Ya es imprescindible contar con un balance forrajero previal, o sea, qué tengo y qué calidad tiene, porque no sirve saber qué es lo que tengo si no saben la calidad. ¿Ya? Toda suplementación tiene que tener un objetivo claro, y en toda suplementación debe existir un equilibrio entre el costo y el beneficio, ¿ya? Si ustedes tienen plenamente identificado ese objetivo.
Y lo otro vital, y que esto se ve muy, muy poco dentro de lo que es la pequeña agricultura, es la importancia de los registros. Si yo no tengo registro, yo no puedo demostrarle al resto que efectivamente genero de forma eficiente estrategias de suplementación y qué impacto tiene sobre el supuesto objetivo que yo me había propuesto para la temporada. Espero haberles dado algunos tips y como les digo, en general no es como entregas de conocimientos puros, sino que más bien de la experiencia de cómo uno trabaja en el día a día tratando de optimizar el sistema, adecuándose a las características que uno tiene en las zonas agroecológicas. Así que quedo atenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con la doctora Silvana Bravo, del Instituto de Producción Animal de la Universidad Austral de Chile. Agradecida por esta presentación. Ya hay muchas consultas. Vamos a ir seleccionando algunas por el tiempo, así que vamos a comenzar. Ya tenemos, por ejemplo, a Luis Béjar, que él preguntó ya entrada a la presentación. Dice, ¿es problema que las ovejas se mantengan gordas durante la gestación? Tengo siempre problemas en los partos, que los corderos son muy grandes, les cuesta mucho parir a las ovejas. Muchos me comentaron que es porque las ovejas están muy gordas. ¿Qué le podríamos decir a él? ¿Tenemos alguna experiencia respecto a eso? Sí, o sea, es que, bueno, lo más seguro es que él tenga una baja carga animal. Ya, por eso es que mantiene sus ovejas relativamente gordas, a menos de que suplemente durante periodos más prolongados del año, porque en general es difícil ver ovejas gordas. Ya, pero sí, o sea, uno tiene que tener ese cuidado, sobre todo cuando uno trabaja con razas carniceras, ya, o sea, por ejemplo, el Texel, ya, es un cordero mucho más cabezón, por ejemplo, y no tiene esa cabeza tan alargada como el Suffolk, que tiene una salida mucho más fácil. Y ahí es súper importante considerar otros parámetros, y aquí nos vamos a salir un poco, pero una recomendación, la inclinación de las grupas, ya, un parámetro tan sencillo como pasar la mano por la grupa de la oveja, o sea, sobre la pompa, y que si tienes una inclinación, son todas aquellas ovejas que tienen mayor facilidad de parto, ya, es un carácter morfológico, funcional, que determina ya mejores habilidades para parto dentro de las hembras. Y sobre todo cuando uno tiene razas carniceras, uno debería seleccionar por grupas un poco más inclinadas y no rectas, ¿ya? Que es lo que nosotros vemos mucho en razas carniceras. Bueno, ahí él Luis nos comentaba que tiene 15 ovejas Texel. Texel, ¿viste? Sí, Texel. Sergio Hernández nos pregunta cómo se relaciona la condición corporal 1, 2 y 3 con estado fisiológico de mantención. Siento que son las etapas que habías colocado ahí en la presentación. Ah, sí, pero es que mantención en general, ya dependiendo de qué tan altos sean los parámetros reproductivos que uno tuvo en la temporada. O sea, si tú tienes una alta prolificidad, en general tus condiciones corporales de mantención siempre son como bajitas, 2, 2,5, ¿ya? Pero te permite llegar y generar esta estrategia de suplementación para el encaste, ¿ya? O sea, no más que eso para la mantención. Ir posteriormente, esa figurita donde estaba la disponibilidad de materia seca con las diferentes condiciones corporales óptimas para cada uno de los estados fisiológicos. 2,5 a 3, por ejemplo, para el encaste, ya bajamos de 2 a 3 en gestación y volvemos a aumentar en lactancia temprana de 3, idealmente 3,5, pero es difícil. Llegar a 3,5 en lactancia temprana, hay que tener suplemento, hay que hacer un buen manejo. Muy bien. Lorenzo nos pregunta qué pasa, se me fue un poquito aquí la pregunta, dice, ¿qué pasa con las ovejas que no dan leche a su cordero? ¿Qué deberíamos hacer? Ya, la oveja que no produce leche es porque está en una mala condición corporal, ¿ya? Y la oveja aquí aparecen dos cosas, ¿ya? En general, y eso es porque no se hace esta evaluación de la condición corporal previo al parto, ¿ya? O sea, no se generó esta diferenciación de ovejas que están en baja condición corporal y que van a tener problemas, ¿ya? Y estas ovejas que tengan una mejor condición corporal y se les va a hacer una suplementación no tan personalizada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esta oveja que no bajó la leche, su prioridad no va a ser su cordero, va a ser ella, su sobrevivencia. Ella quiere salir a comer,
Entonces va a dejarte el cordero botado. Si tú no tienes corrales de ahijamiento, es difícil poder mantener esas ovejas con sus corderos. Entonces, en general, un SOS, así pero momentáneo, no en abuso, sería ponerle 2 cc de oxitocina, para que si es que pudiera bajar la leche. Ya en general la bajan. ¿Ya? Eso puede ser endovenoso o intramuscular, ¿ya? Pero ese es el SOS. Y de ahí comenzar una suplementación ya de forma paulatina y hacer este manejo de un corral de ahijamiento de su oveja con su cordero. ¿Ya? Porque solamente por un mal manejo de la condición corporal y la suplementación. Muy bien. Teón Poro nos pregunta si un pastoreo primaveral cubre las necesidades de megacalorías diarias en lactancia temprana. Dice, sin suplementación en pasturas de tama o festulium y tréboles. O sea, en primavera todavía tenemos mucho contenido de agua en las praderas, ¿ya? O sea, y si nosotros estamos en lactancia temprana, yo todavía apostaría, ya si estoy dentro de estos primeros 30 días, a mantener una suplementación. ¿Por qué? Porque me aseguro de que mi cordero, ya, o sea, mi oveja, produzca la suficiente leche que me mantenga una buena ganancia inicial de mi cordero, ¿ya? Porque de lo contrario se van a ver desmejoradas. Y en general esas praderas, las primeras praderas disponibles, en general establecidas, tienen mucho contenido de agua, ¿ya? Yo daría forraje, heno, mantendría el heno ad libitum mientras tanto. Muy bien, por acá tenemos a Pedro que nos pregunta, para el frashing, la avena o el triticale, ¿es conveniente aplastar el grano o se puede entregar entero? Ambas dos, sí. Ambas dos tienen exactamente la misma asimilación. Ya el único cuidado con el triticale es que genera un bolo mucho más pastoso para comer. Entonces, en general, uno parte siempre en estos procesos de suplementación con una administración como paulatina, 50, 100 gramos, 150, hasta que llegamos a la ración que ustedes quieran dar, de acuerdo a los requerimientos de sus ovejas o el peso vivo en general. Pero se puede dar el grano entero como molido. Por acá, Agrícola Caguala nos hace 3 consultas. A ver, Silvana, ¿cuál le quieres contestar? Por el tema de tiempo. Dice, ¿qué opinas del lupino como suplemento ovino? Y también después nos dice, ¿en qué momento del año o etapa reproductiva de la oveja es más importante asegurar las sales minerales? ¿Y qué opinas del topinambur como suplemento ovino? Wow. Ya, el lupino sí o sí, sí. El lupino es una fuente súper buena, ya, de hecho, si uno lo pudiera mezclar con un energético para el encaste, ustedes van a tener los mejores resultados reproductivos habidos y por haber, ya, o sea, 150, máximo 200 gramos por oveja, un lupino angustifolio, un gungurú, ya, se puede utilizar, ya, de hecho tiene muy buenos resultados. Después era sobre... ¿Qué opinas del topinambur? Ya, no, con el topinambur no he tenido experiencia, no lo sé. La verdad es que no sé qué contenido de energía tendrá, pero el topinambur es un tubérculo. Por lo menos he tenido experiencia con papas. El único cuidado que hay que tener es siempre mantener ad libitum la entrega de fibra. Si fuera parecido a la papa, en general en su composición nutricional, que lo desconozco, yo tendría ese cuidado por el contenido de agua, ya para no incidir en diarrea en general en el rebaño, tener heno ad libitum. Y la etapa reproductiva de cuándo son más importantes las sales minerales. Sales minerales al encaste, ya, y previo al parto. Sí o sí. Por acá, coordinador del Instituto Adolfo Matei nos dice, ¿qué se considera como óptimo en kilo o proporción de la materia seca total en la suplementación a ovejas con forrajes conservados, con pH variable, tales como ensilaje o enilaje? Ya, estaba como... A ver, la repito si quieres. A ver, ¿Qué se considera como óptimo en kilos o proporción de la materia seca total en suplementación a ovejas con forrajes conservados,
con pH variable, tales como en silaje o en hilaje. Ya, o sea, es que, ¿de qué va a depender? Es que el porcentaje de materia seca no es que te pueda decir cuál es el porcentaje exacto de cada uno de ellos, porque eso va a depender de qué componentes vas a tener en la ración, ¿ya? Y dependiendo de ellos, yo destino cada uno de ellos en proporciones, ya en general, ¿qué es lo que yo mantengo? 60% de mi pradera, ya que es el recurso más barato, esa sería la proporción en porcentaje para que yo pudiera hacer esta ración, e incluir un ensilaje, ya si él decía qué porcentaje de ensilaje, no más del 40% de la ración, ya, o sea, esa proporción de 60-40 tiene que mantenerlo sí o sí, ya, pero la proporción exacta en materia seca va a variar dependiendo la calidad de cada uno de los alimentos que tenga disponible, tanto en su pradera, el tipo de pradera, como el tipo de ensilaje que tenga disponible. Ok. Bueno, muchos agradecimientos. Nos consultan si la charla está siendo grabada. Si la estamos grabando, la vamos a publicar en nuestro canal YouTube, Más Campo, Minagri y Los Lagos. Estén atentos a nuestras redes sociales. Cuando esté publicada, nosotros vamos a estar por ahí señalándoles que ya está disponible. Tenemos otras consultas por acá. Dice María Luisa, consulta, ¿cuánto de suplemento diario de avena último tercio de preñez sería bueno? 300 gramos por oveja, dice, y lo otro, los nabos se pueden pastorear bien con cerco eléctrico, pueden haber intoxicaciones. Ya. Muchas gracias. Mira, en general, si tenemos una oveja Suffolk, ya de unos 70 kilos aproximadamente, las proporciones máximas que uno da, en general, dependiendo igual de la disponibilidad de pradera que exista en el campo, no deberían ser más de 350 gramos diarios, ¿ya? O sea, tendría que ser muy mala la pradera para yo tener que seguir aumentando la proporción de avena, ¿ya? Pero eso va a ir variando, como les digo. Y respecto al nabo, si se puede pastorear con cerco eléctrico, sí, completamente, de hecho se hace, ¿ya? Así es que, y intoxicaciones, nada, no. ¿Qué es lo que se hace nuevamente? O sea, en general los nabos forrajeros se utilizan como suplemento de verano, o sea, cuando el estado fenológico de nuestras praderas ya pasa a esta etapa reproductiva y aumenta el contenido de fibra detergente neutroyácea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que partir ya con un pastoreo de pocas horas, ya sea 1 hora de pastoreo, después a los siguientes 3 días se mantiene esa hora de pastoreo, durante los 3 días siguientes de esa semana se aumenta 2 horas, hasta que efectivamente yo las dejo pastoreando todo el día, o sea, siempre, toda suplementación tiene que ser de forma paulatina, si uno no quiere generar algún problema principalmente enterotoxemia, ya más que intoxicaciones propiamente tal. Muy bien. Cristian Cantalán aquí nos hace un comentario que importante, dice que se le debe realce a la condición corporal, como decía el doctor Hervé, hay que medirla, registrarla y usarla. Tal cual. Prodesal, sí. Cariños a Cristian. ¿cierto? Sí. Aquí hay un Prodesal, no sé bien de qué lugar, pero nos pregunta cómo se puede integrar el silo en la dieta en el periodo de gestación. ¿Cuántos gramos por día? Ya, de nuevo, el ensilaje, no el silo, el ensilaje. El ensilaje sí lo pueden dar, pero depende también, pues en general las praderas naturalizadas que se utilicen para ensilaje o si son praderas mejoradas, la calidad, hay que saber qué calidad tienen, ¿ya? Y en los ensilajes hay que tener cuidado con dónde son conservados. Hay mucho hongo en general en los ensilajes y eso sí genera, por ejemplo, algunas intoxicaciones en ovinos. Ya hay que tener, cuando uno incluye el ensilaje en alguna etapa de suplementación de las ovejas, el manejo sanitario tiene que ser aún más exhaustivo, ya, sobre todo la administración de las vacunas, ya, para la enterotoxemia. Clostrivac, Coclavax o Covaxin tienen que estar sí o sí 15, 16 días antes de que comiencen el periodo de acostumbramiento a ese suplemento de ensilaje. Muy bien, vamos con la última consulta, por temas de tiempo, ya vamos cerrando. Dice, ¿qué cantidad de avena, grano, debemos dar a diario como suplemento? Muy relacionado con lo que decía sí. María Luisa, dependiendo en estas ovejas, Suffolk no más de 350, pero con la condición de nuevo, ¿qué es lo que tengo como pradera?
ya, o sea, si mi pradera está muy restringida, tengo que aumentarla, pero eso va a depender del balance forrajero predial, que a todos se les olvida. Perfecto. Muchas gracias, Silvana, por esta presentación, por la cantidad de preguntas. Vemos que causó, digamos, mucho interés también por la cantidad de hoy día de los asistentes. Por supuesto, agradecemos a la Universidad Austral de Chile, al Instituto de Producción Animal, por haber, digamos, dado la oportunidad de tenerte en este espacio. Como siempre, ya es la segunda vez que tenemos a Silvana en nuestro ciclo de charlas. Y también, por supuesto, vamos a volver a repetir, porque nos están consultando harto por chat, sí vamos a tener disponible esta grabación, así que después, si la quieren ver con más calma, pueden revisar algunos pasajes para recordar. Hoy dicen, la memoria es frágil. No, perfecto. Oye, y cordialmente invitados a conocer la estación experimental de la Universidad Austral de Chile. O sea, tenemos una unidad ovina ya de más de 130 ovejas, en donde estamos trabajando fuerte con el uso de cruzamientos terminales y estrategias de suplementación en estos periodos que yo les mencioné en la presentación. Así que a todos aquellos profesionales o agricultores que quieran visitarlo, son muy bien acogidos y bienvenidos en nuestra unidad ovina. Ahí tienen que gestionar en el Instituto de Producción Animal, ahí la visita, ya saben, están todos invitados. Por supuesto, vamos a estar anunciando la próxima charla ya los próximos días, así que manténganse atentos a las redes sociales. Pueden haber algunos agricultores que estén interesados en el tema que viene a continuación el próximo martes. Como siempre, decirles que estén atentos también a sus correos electrónicos, al Facebook, al Twitter y a Instagram de Minagri Los Lagos o Ceremi de Agricultura Los Lagos, así que visítennos y vayan enterándose de tanto las próximas charlas como también los programas que van a estarse abriendo durante el año. Que tengan una muy buena jornada. Silvana, como te decía, muchas gracias por esta colaboración, también a la Universidad Austral de Chile. Hay muchos mensajes que te están dejando por ahí en el chat de las personas asistentes hoy día que están, digamos, muy contentos de tu presentación. Así que, bueno, que tengan una muy buena jornada y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Buena tarde a todos y a todas. Cuídense.